Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer estar una vez más con ustedes. Soy Sergio Morales. Hoy les traigo un video muy interesante sobre la historia de la evolución del cerebro humano. Espero que lo disfruten. El cerebro humano se desarrolló de tal manera que las partes más antiguas evolutivamente coexisten con estructuras más nuevas. A decir verdad, este esquema se repite constantemente en la historia de la vida de todo el planeta. En el caso del hombre, el cerebro, parte más nueva del encéfalo, puede a veces contradecir lo que le ordenan partes más antiguas de éste. Imaginemos un niño que ve dos montículos de piedras, uno más alto que el otro. El que tiene más piedras es el más pequeño, puesto que tiene piedras más pequeñas. El niño cree que el montículo con menos piedras tiene más que el otro porque es más alto que éste. Sin embargo, es al revés. Los niños aprenden esto después, de tal manera que lo que creían sus cerebros infantiles, digamos más instintivos, es contradicho por sus partes más nuevas del cerebro. La parte más nueva del cerebro es la corteza cerebral, que tiene una región llamada alocórtex, que representa el 10% del total de la corteza cerebral, y el neocórtex o neocorteza, que constituye el 90% de la corteza total y que es la parte más nueva de la corteza cerebral. La neocorteza es responsable de la percepción sensorial, la abstracción y el lenguaje, entre otras facultades. La parte más evolucionada del cerebro y de la neocorteza, llamada la corteza prefrontal, lleva a cabo las funciones más sofisticadas del cerebro: control de respuestas emocionales, capacidades motrices sutiles, las funciones cognitivas más avanzadas, entre otras. Los primeros grandes depredadores recibían información del entorno en sus cerebros primitivos, y ello les permitía tener una respuesta casi instintiva al medio ambiente, pero la corteza cerebral de animales más avanzados puede a veces, reitero, inhibir respuestas en lugar de permitirlas. Por ejemplo, un animal avanzado como el hombre puede sentir el deseo de comer, pero decide no hacerlo porque sigue una dieta. Esta facultad no la tienen animales primitivos como los dinosaurios. Esta capacidad se hizo posible en comunidades de animales de una misma especie, en especial las más evolucionadas como los homínidos. Sigamos ahora con un poco más de historia natural. El origen de la evolución del cerebro se remonta a seres que tenían nervios que tenían que ser controlados por un punto central de control muy primitivo, un protocerebro si se quiere. Luego, en la historia natural, surgieron seres que tenían módulos especializados para los sentidos, como cerebro olfatorio y ojos, que se conectaban al cerebelo, otra estructura cerebral que emergió entonces. Después surgió el tálamo, que permitía la acción unificada de la vista, el olfato y el oído. Luego surgieron la amígdala y el hipocampo, que posibilitaron la memoria. Después surgió el hipotálamo, que permitió reaccionar a estímulos más complejos, como la agresión de otros individuos. También permitió la regulación del hambre y de la sed. Además, secretaba varias hormonas esenciales para el funcionamiento de la vida. Luego surgió el sistema límbico, que es donde se dan las emociones. Posteriormente, hace unos 200 millones de años, los pequeños roedores, que ya tenían una pequeña corteza cerebral, resultaron más versátiles que los grandes dinosaurios, que tenían respuestas muy rígidas, menos adaptativas que los roedores. Estos pequeños animales tuvieron el acervo genético, la capacidad de adaptarse mediante un comportamiento más complejo debido a su mejor capacidad cerebral. Y con el evento de extinción masiva de especies debido al choque del meteorito en Yucatán, México, hace unos 65,5 millones de años, los roedores más versátiles proliferaron, mientras que el 75% de las formas de vida se extinguieron. Fue el evento de extinción masiva más grande de la historia del planeta. Así las cosas, los mamíferos siguieron evolucionando luego de este cataclismo y dieron origen a múltiples formas de vida. Además, a medida que avanzaba el tiempo, el cerebro de los descendientes de estos roedores aumentó su tamaño con relación al cuerpo, especialmente en los homínidos y delfines. Hay que decir que el tamaño y sofisticación de la corteza aumentaron a medida que los individuos evolucionaron hacia seres más sociales. La vida en sociedad es determinante para la evolución del cerebro,
ya que se requiere el desarrollo de áreas cerebrales especiales para ello, como las zonas dedicadas al lenguaje articulado. Es decir, que la capacidad de abstracción que permite el lenguaje articulado solo es posible si existen amplias zonas del cerebro capaces de procesar tal información. Otro factor importante en la evolución que llegaría hasta el hombre moderno se dio hace unos 7 millones de años, al volverse bípedos los homínidos. El clima más seco, sin grandes arboledas, requirió que el ancestro del hombre, el australopiteco, se desplazara por tierra a grandes distancias en lugar de esconderse en los árboles. Además, el ascenso del hombre fue posible gracias a otros tres elementos: el surgimiento del lenguaje articulado, lo reitero, el uso de herramientas y los campamentos de base. Los campamentos de base permitieron el surgimiento de importantes relaciones sociales de complejidad creciente, llevando a sociedades cada vez más sofisticadas. Hay, por otra parte, teóricos que afirman que el lenguaje fue el elemento más importante en la evolución de los homínidos y prevén que el análisis del ADN permitirá establecer, como es muy probable, si hay genes responsables del lenguaje, aunque es posible que el lenguaje esté regulado no por uno, sino por muchos genes. Esta nueva herramienta permite tener grandes esperanzas. Pero volvamos a la historia de la evolución. Después del Australopithecus, que existió hace 4 millones de años, surgió el Homo habilis en África hace 2 millones de años. Luego el Homo erectus, que existió entre hace 1 millón de años y 300.000 años. Nuestro ancestro migró hacia Eurasia. El Homo habilis convivió con el Homo ergaster, descendiente del Homo erectus, que tenía un cerebro más grande y que es nuestro ancestro directo. Luego surgió el Homo antecesor y hace 250.000 años surgió el hombre de Neandertal. El Homo antecesor es entonces el ancestro tanto del Neandertal como nosotros. Recordemos que el hombre de Neandertal es una línea que se extinguió. A estas razas humanoides siguió el Homo sapiens primitivo, que vivió hace 250.000 años. Finalmente está el Homo sapiens sapiens, nosotros, desde hace unos 150.000 años. Las necesidades del ambiente favorecieron el aumento del cerebro de 400 centímetros cúbicos en el australopiteco a 1350 en el hombre moderno. Entonces, el ser humano actual es el único sobreviviente de la familia de los homínidos. El Homo habilis fue el primero en fabricar herramientas. El Homo erectus es el primero en utilizar el fuego. Además, el Homo erectus fue el primero en tener un aumento del cerebro importante en la evolución de los homínidos al doblar el tamaño del cerebro de los prosimios. Luego, el Homo sapiens triplicaría el tamaño del cerebro de sus antecesores. En todo este proceso evolutivo, que fue desde los primeros simios hasta el hombre moderno, se multiplicó por 7 el tamaño del cerebro. Las partes del cerebro que evolucionaron en los homínidos fueron el hipocampo, el cerebelo y la corteza cerebral, mientras que el tronco del encéfalo y el cerebro medio evolucionaron muy poco. Es decir, que las partes del cerebro que llevan a cabo funciones primitivas, casi instintivas, permanecieron sin grandes cambios, mientras que las partes que llevan a cabo las funciones más complejas evolucionaron considerablemente. Parece que el lenguaje que tenemos actualmente los Homo sapiens podrían haberlo tenido también los Homo erectus. Los primeros homínidos tenían ya una cultura episódica, que es el primer estadio de la cultura, es decir, una conciencia que se desenvuelve en episodios, esto es, en el presente, o por mejor decir, estos homínidos tenían solo conciencia del presente, podían fabricar herramientas muy primitivas, tenían un lenguaje muy limitado y tenían autoconciencia. El segundo estadio de la evolución cultural es el mimético, que tendrían los Homo habilis, que consistiría en un mayor grado de autoconciencia y de intencionalidad o deliberación en los actos. El tercer estadio de la cultura sería la cultura mítica, que implica ya un lenguaje articulado complejo, acumulación de información y conducta más compleja. Hoy en día estamos ya en el cuarto estadio de la evolución cultural, el analítico dualista, que es aquel que permite el surgimiento de la civilización avanzada. La cultura analítica dualista surge gracias a que hay maneras externas de conservar la información, como la escritura, la pintura, entre otras.
Sin embargo, se puede considerar que el hombre moderno es a la vez episódico, mimético, mítico y analítico dualista, ya que tenemos estructuras cerebrales que se conservan desde esos tiempos. Las partes más nuevas del cerebro llevan a estadios superiores de cultura, pero las más viejas persisten a su vez. Pero el cerebro humano no ha evolucionado nada en los últimos 150.000 años. Es extraño que ese cerebro pudiera crear cosas tan avanzadas como los computadores o los cohetes espaciales sin modificarse en toda la historia humana. Por lo demás, también es extraño que el aumento del cerebro en los homínidos se haya detenido después de tanto crecer. El ser humano desarrolló la capacidad de marchar, lo que permitió ahorrar energía al moverse. Sin embargo, ello tuvo un costo importante. El parto de la hembra era más difícil, al estrecharse la pelvis, y por ello los bebés nacían con el cerebro no totalmente maduro para poder ser paridos. Esto llevó a un problema adicional. Los hijos pequeños debían ser cuidados por el grupo. Esto fue posible gracias a un comportamiento social complejo que permitió la solidaridad de los miembros de los grupos humanos. La solidaridad de los miembros de un grupo humano o clan permitió defender los recursos alimenticios de este grupo por otros grupos rivales. El cerebro también evolucionó hasta tener vastas regiones útiles para la solidaridad social, como áreas del lenguaje, como ya dije más atrás, por ejemplo. Las complejas relaciones sociales, entonces, no fueron siempre amables. Hubo enfrentamientos similares a lo que hoy en día llamaríamos guerras entre estos diversos grupos. El Homo sapiens surgió hace unos 200.000 años, o tal vez hace 150.000, pero es una mera estimación, en África. Hace 100.000 se propagó por Eurasia y enrasó con otros homínidos como el hombre de Neandertal y el de Denisova. Este hombre requería no solo de genética para adaptarse, sino también de cultura, como enseñar a hacer herramientas, vínculos sociales como el altruismo y las alianzas, etc. El Homo sapiens escapa entonces a la selección natural, ya que su cerebro permite reacciones más versátiles que simples adaptaciones físicas al entorno de seres más primitivos. El cerebro no solo depende de lo heredado genéticamente, también importa la influencia del entorno, especialmente en el caso del hombre de la vida social. El hombre ha escapado a la naturaleza y ha creado su propio entorno, la civilización. Sin embargo, insisto, esto lo ha conseguido sin grandes cambios neuroanatómicos considerables. Queda por preguntarse, entonces, ¿cuál es el futuro del hombre? ¿Evolucionará hacia un homínido superior? Teniendo en cuenta que el ascenso de la computación y la robótica permitirá, en un futuro tal vez más cercano de lo que creemos, crear cyborgs, seres mitad humanos, mitad robots, es probable que la evolución natural termine con nosotros y luego surja una evolución artificial. Pero no solamente mediante interfaces invasivas puede mutar el hombre actual, también se perfila como una posibilidad la manipulación genética, que de la mano de las tecnologías electrónicas y robóticas crea un nuevo paradigma en la evolución de la vida. Esta manipulación genética sería también una evolución artificial, pero biológica. Hemos visto, pues, la historia del hombre y su lugar en la naturaleza. Es una historia de evolución creciente y que ha llevado a niveles de cultura impensables hace apenas unos miles de años, pero el futuro es, como ya vimos, aún más alucinante. Bueno amigos, ha sido un placer compartir con ustedes este tema que tanto me apasiona. Los espero en el próximo video. Que estén bien.